Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video vamos a hablar un poco de juegos gratuitos. Como siempre vamos a hablar también de nuevos lanzamientos, de algunos eventos, de Hogwarts Legacy, de PlayStation Plus. También vamos a hablar un poco de algunos códigos y regalos o DLC dentro de la consola de PlayStation 4 y de PlayStation 5. Así que quédate hasta el final que me ayudas muchísimo. Si te sirve el contenido o te es de ayuda, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte, que me ayudas muchísimo y además vas a colaborar mucho con el video y con la comunidad de Nplay. Para los que comenten, voy a estar saludando en el próximo video algunos comentarios, así que comenten si quieren que los salude o comenten lo que ustedes quieran relacionado con el video. Recuerden que pueden avanzar acá abajo en las líneas de tiempo o en capítulos para ir a la parte del video que más les interese. Las ofertas de primavera ya están aquí en Eneba y podemos obtener juegos mucho más baratos que en otras tiendas digitales como pueden ser Steam, Origin o Epic Game Store. Lo único que tenemos que hacer es ir al enlace de la descripción y picar en estas ofertas de primavera. Vamos a ver algunas de las ofertas más especiales que tenemos disponibles. Estas ofertas duran 12 días, 10 horas, 54 minutos a partir de que grabo esto. Y los que tienen marcado con corazón, como pueden ser el God of War, Red Dead Redemption 2 y Spider-Man, Miles Morales, son de los juegos más baratos porque nos sale mucho más barato que en las tiendas digitales. También tenemos Minecraft Java Edition para PC, muy barato, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Grand Theft Auto 5, Rockstar Games. Y si nos deslizamos hacia abajo también tenemos opciones para Xbox, para Nintendo Switch y para PlayStation 4. Tenemos algunos paquetes para Fortnite mucho más baratos que dentro del juego, y también tendríamos el juego The Last of Us parte 1 remasterizado para PlayStation 5 que ahora está agotado, pero bueno, vayan entrando y fijándose porque sale mucho más barato que en las otras tiendas. Además de esto les recuerdo que tenemos otra sección con juegazos hasta un 90% de descuento. Yo ya se los había traído al canal, pero les recuerdo que tienen esta opción también acá al costado entrando en el enlace de la descripción. Recuerden que pueden ingresar sin compromiso para mirar los juegos, no hace falta que compren algo, pero me ayudan muchísimo ingresando en el enlace y mirando. Ya después si quieren comprar algo, buenísimo, me ayudan dando un extra al canal. Y acá recordemos, en los juegos por un 90% de descuento tenemos juegos por muy poco dinero, lo cual vale mucho la pena porque son juegos un poco antiguos, pero son muy buenos juegos y muchos pueden valer la pena. Así que por este precio les recomiendo que miren, chusmeen un poco y se fijen a ver qué juego les conviene. Ya están disponibles los juegos de PlayStation Plus Essential de marzo en PlayStation 4 y PlayStation 5. Estos juegos son Battlefield 2042, Minecraft Dungeons y Code Vein. Estos juegos ya se pueden añadir a tu biblioteca y los vas a tener disponibles mientras tengas la suscripción al PlayStation Plus. Recordemos que estos juegos se anunciaron durante el último State of Play y se pueden añadir con tu suscripción de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium hasta el 4 de abril en tu biblioteca. En cuanto a Battlefield 2042, es un shooter multijugador de Electronic Arts que se ambienta en un futuro cercano y trae como novedad un escenario en el que el cambio climático ha hecho estragos. Minecraft Dungeon es un RPG roguelike donde un grupo de aventureros tendrá que enfrentarse a hordas de enemigos en diferentes ubicaciones de corte fantástico. Finalmente, Code Vein es un RPG de acción tipo Souls de Bandai Namco y algunos veteranos de God Eater, que se caracteriza por su aspecto anime y presencia de Revenants, unos seres surgidos por medios sobrenaturales que han sacrificado sus recuerdos a cambio de mantener su humanidad a base de consumir sangre. Es un mes aceptable este mes, no te digo que es el mejor mes de todo el mundo del PlayStation Plus Essential, pero es un buen mes. En cuanto al PlayStation Plus Extra o Deluxe, sí es un gran mes. Así que les recomiendo, la suscripción siempre más recomendada en este canal va a ser la PlayStation Plus Extra, porque tendrías la mayoría de los beneficios, pero en el caso de que tengas más dinero obviamente anda por la Deluxe o Premium, porque en ese caso también vas a tener los juegos retrocompatibles. Hogwarts Legacy vuelve a retrasar su fecha de lanzamiento en PlayStation 4 y en Xbox One. Así es, no todos son buenas noticias con el Hogwarts Legacy porque ha vuelto a pasar. Hogwarts Legacy retrasó su lanzamiento en consolas de anterior generación. La fecha de lanzamiento para estas generaciones estaba prevista para el 4 de abril, pero desde Warner Bros. Games España desvelaron que no llegará ese día sino un mes después. La nueva fecha de lanzamiento es el 5 de mayo. En cuanto a la versión de Switch, no indica nada de que haya sufrido un retraso, así que podemos seguir esperándola en su fecha original. Tiene prevista la llegada a la híbrida el 25 de julio. Esperemos que este juego lo lancen de una forma muy correcta en lo que serían las consolas de anterior generación de PlayStation 4 y Xbox One y no tenga ningún tipo de bug o problema.
por eso vienen retrasando el lanzamiento del juego, creo yo. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Por el momento el Hogwarts Legacy está disponible solamente en PlayStation 5, Xbox Series XS y en PC. Pasamos a hablar un poco de juego gratis, porque vamos a hablar de un juego gratis que tendremos disponible hasta este jueves. Estoy hablando del Epic Games Store en PC. Tendríamos el Rise of Industry, como están viendo en pantalla, hasta el 9 de marzo a las 13 horas Argentina y 17 horas española. A partir de ese momento tendríamos un nuevo juego llamado Call of the Sea, disponible hasta el otro jueves, es decir, desde el 9 de marzo hasta el 16 de marzo. Hay que ver si hay algún lanzamiento sorpresa al momento, el 9 de marzo, de que se desbloquee el Call of the Sea. En cuanto a Rise of Industry, es un juego de construcción de ciudades donde el clima y las demás fuerzas de la naturaleza pueden influir dentro de tu organización de ciudad. Vamos a hablar del multijugador asimétrico de terror Dead by Daylight. Este popular juego cooperativo de terror de Behavior Interactive para PC, Play 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Play 4, Xbox One y móviles será adaptado al cine por Atomic Monster y Blumhouse, las productoras de James Wan y Jason Blum. La película no tiene fecha de estreno, director, guionista ni casting confirmado. Lo único que se sabe es que vamos a tener película de este juego que será adaptado al cine. En resumen, en Dead by Daylight los jugadores se ven sumergidos en una situación propia del terror slasher. 4 usuarios deben sobrevivir a un terrible asesino controlado por otro jugador, escondiéndose y resolviendo puzzles por los escenarios tenebrosos. Por lo tanto, este Dead by Daylight será anunciado próximamente como lanzamiento de película, lanzamiento adaptado al cine por la compañía Atomic Monster y Blumhouse. Esperemos que lo adapten bastante bien y que tenga una buena calidad para el momento de su salida. Y hablemos un poco de GTA, porque el tiempo pasa y Grand Theft Auto 6 se va acercando allá por el horizonte. Según un rumor, Grand Theft Auto 6 se va a anunciar este año y va a llegar a finales de 2024, es decir, para las fechas navideñas o de fin de año. TES2, un popular insider de Rockstar, dice que el estudio puede haber recortado contenido para agilizar el desarrollo. Se confía en que debutará en el 2024, aunque dice que podría retrasarse en 2025. O sea, si se lanza en 2024 llegaría a finales del 2024, si se lanza en 2025 llegaría a principios o inicios del 2025. Recordemos que GTA 6 lleva anunciado de forma oficial por parte de Rockstar Games desde principios de febrero del año pasado, aunque de momento no hemos tenido oportunidad de ver el título en movimiento. Sin embargo, el popular insider TES2, quien ha filtrado con acierto en anteriores ocasiones información relacionada sobre proyectos futuros sobre Rockstar, ha confirmado que la compañía planea presentar este juego este año con el objetivo de estrenarlo en las vacaciones del 2024, aunque asegura que podría retrasarse hasta principios del 2025. Bueno, y según lo que pude leer por ahí, recortaron un poco de contenido para lanzarlo más adelante en algún DLC o en alguna nueva expansión del juego para poder lanzarlo lo antes posible. Esto porque todos estamos súper ansiosos y la compañía necesita generar dinero con este nuevo GTA 6, que de igual manera yo creo que la gente lo esperaría el tiempo que sea necesario y lo compraría sí o sí. Este juego, Grand Theft Auto, es de los juegos que no podés no jugar en tu consola o en tu PC. Si no jugaste GTA V, ¿qué estás esperando para entrar en el enlace de la descripción y comprarlo mediante Neva? Pasemos a hablar ahora de PC, porque vamos a hablar de juegos gratis que podés añadir de nuevo a tu biblioteca y quedártelos para siempre, pero en este caso en Steam. En este caso tendríamos 2 juegos gratis que podés reclamar y quedarlos para siempre en tu biblioteca de juegos, pero atentos porque tienen muy poco tiempo para reclamar estos 2 juegos. El primer juego es un juegazo y es Black Desert. Si te gustan los juegos masivos, Black Desert es uno de esos videojuegos que te atraparán durante centenares de horas con una de las propuestas MMORPG que destaca por su ultra detallado editor de personajes, permitiéndote crear todo aquello que te pase por la mente para convertirte en tu héroe de la aventura. Necesitarás velocidad y reflejos, además de un control preciso para poder derrotar a tus enemigos. El sistema de combate te mantendrá cautivado desde el primer momento. Prueba los diferentes combos y disfruta del combate. Esto se lee en su descripción oficial de Steam, donde pueden descargarlo gratuitamente. Este juego está disponible para descargar y añadir a su biblioteca hasta el próximo 9 de marzo, es decir, este jueves a las 19 horas peninsular española o 15 horas argentina. El otro de los juegos que también está con las mismas condiciones hasta el próximo jueves 9 hasta las 15 horas argentina, 19
nueva hora española, es Figment, también en Steam. Figment es una propuesta totalmente diferente, es un juego de acción y aventuras que te invita a explorar el universo único y surrealista lleno de música, humor y una historia repleta de matices. Únete a Dusty y a su siempre optimista camarada, Piper, en una aventura por los diversos rincones de la mente en busca del valor perdido, tal y como describe su página de Steam. De este modo podrás disfrutar de un título dedicado a un jugador que te aventura en una historia de lo más atractiva. Vamos a hablar de noticias de videojuegos porque tenemos un nuevo lanzamiento anunciado y es de Dragon Ball Z. Muchos ya deben saber esto, pero Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 acaba de ser anunciado por la compañía el día de ayer o antes de ayer. Les voy a estar comentando lo que se sabe de este Budokai Tenkaichi 4. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 se ha anunciado a través de un tráiler que van a estar viendo en pantalla. Aunque ha sido breve, la expectación que ha generado es máxima. El tráiler termina diciendo: comienza un nuevo Budokai Tenkaichi. Con respecto a los detalles más concretos del juego, se encuentra en una fase temprana de desarrollo, se desconocen también las plataformas en las que estará disponible, se desconoce también su fecha de lanzamiento y se espera que Bandai Namco ofrezca más detalles pronto. Por lo tanto, según estos anuncios y según lo que comentaban al final del video, este Budokai Tenkaichi 4 es un juego completamente nuevo, no es ningún remake de algún clásico o algo por el estilo. Pasemos a hablar ahora un poquito de eventos y después vamos a cerrar con un juego gratuito que les quiero recordar que está gratis. En cuanto a eventos, tenemos evento de Capcom, ya que Capcom en los próximos días va a tener un evento de una duración de 26 minutos aproximadamente, donde mostrará novedades de Monster Hunter Rise, de Mega Man Battle Network Legacy Collection y de Ghost Trick Phantom Detective. También se va a hablar de Resident Evil 4, Exoprimal y más. Este evento digital, el Capcom Spotlight, será el 9 de marzo a las 23:30 hora peninsular española. Se mostrarán novedades sobre Resident Evil 4 Remake, como les comentaba, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection y la remasterización de Ghost Trick Phantom Detective. Por ahora es toda la información que tenemos en cuanto a nuevos lanzamientos y a juegos que se van a anunciar en este evento, y se podrá seguir a través de los canales de YouTube y de Twitch de Capcom. Antes de la emisión principal vamos a tener una previa de 20 minutos, no se especificó sobre qué, pero la marca publicó Street Fighter Duel el pasado 28 de febrero, así que se podría hablar de temas o juegos ya publicados, siendo este uno de los principales atractivos. Además del remake de Resident Evil 4, los juegos más esperados son Exoprimal, que recordemos que va a tener una fase de beta para que lo probemos todos, y también Monster Hunter Rise. Siguiendo con eventos, pero ahora vamos a la parte de PlayStation específicamente, vamos a tener un PlayStation Showcase. Por eso el motivo de Spider-Man en la portada y el motivo de Spider-Man acá atrás mío. En cuanto a este PlayStation Showcase, va a ser específico, creo, para PlayStation 5 según las filtraciones, y recordemos que los Showcase son eventos mucho más grandes e importantes que los State of Play, que recordemos que el último State of Play ha quedado medio ahí transparente, como que fue uno de los más flojos en cuanto a los State of Play. Pero en cuanto a PlayStation Showcase, son eventos en donde nos anuncian nuevos juegazos o nuevas fases de lanzamientos que tendrá PlayStation para la compañía próximamente, en donde se van a revelar seguramente avances y desarrollo de títulos de gran peso, siendo juegos AAA o juegos muy importantes como los próximos proyectos de Naughty Dog y de Santa Monica Studio. Según Jeff Grubb, un conocido insider, este evento tendría lugar antes del E3 del 13 de junio, es decir, sería entre mayo y junio, y serviría para dar a conocer la segunda fase de lanzamientos de PlayStation 5, que estaría encabezado con la fecha de lanzamiento de Marvel Spider-Man 2. Bueno, y como última noticia vamos a hablar de juego gratuito, un último juego gratis en este video que todavía no está disponible, pero a partir de mañana ya va a estar disponible. Este juego se llama Kart Rider Drift. Sí, ya se los traje al canal, pero les quiero recordar que falta solo un día para que esté disponible la consola de PlayStation 4 y de PlayStation 5. Este juego de karts interactivo donde podemos personalizar nuestro kart, jugar carreras contra nuestros amigos o contra gente online o contra la misma máquina. Y les recuerdo que no es pay to win ni nada por el estilo, sino que lo único que podemos hacer es pagar un pase de batalla para poder personalizar nuestro personaje y nuestro kart. Este juego Kart Rider Drift ya lo pueden añadir a su lista de deseos para que les llegue cuando esté disponible, pero acá tenemos que va a estar disponible el 8 del 3 del 2023 a las 18 horas Argentina. Igual recordemos que este juego ya está disponible en PC, pero todos estábamos esperando su lanzamiento en consolas. Así que nada, mañana ya tendríamos disponible este juegazo que lo veníamos esperando bastante porque es un juego de kart bastante interactivo y divertido. Así que nada, un free to play nuevo sobre carreras no viene bastante mal. Vamos a pasar ahora a los regalos que tenemos en la consola de PlayStation 4, PlayStation 5.
nos venimos a la PlayStation Store y vamos a la sección de complementos. Regalos de DLC, como quieran llamarles, se deslizan hacia la derecha y van a ir a la sección de nuevos complementos. Una vez acá le ponemos filtro, precio gratis y en ordenar por nuevo primero. Y acá van a tener opciones con PlayStation Plus, Essential o sin PlayStation Plus. Vamos a empezar con las que tienen PlayStation Plus, un paquete para Fall Guys, un paquete para eFootball 2023, un paquete para Bleach Brave Souls, un paquete para Knockout City, paquete para World of Tanks, paquete para Vigor, paquete para Eternal Kingdom, para el 3-on-3 Freestyle, para Genshin Impact, para el World of Warships Legends, para Call of Duty Warzone 2.0, para Paladins, para Century Age of Ages, para Warframe, para Multiversus, para 3-on-3 Freestyle, otro paquete más, para Sky, Niños de la Luz y para Apex Legends. Esos serían los que tendrían con PlayStation Plus. Y pasemos a los gratuitos sin PlayStation Plus. Tendríamos para TerraTech, para Pinball FX, 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 para Pinball FX y para Pinball FX, para The Dark Pictures, para Like a Dragon Ishin, otro más para Like a Dragon Ishin, para Sackboy A Big Adventures, para los Sims 4, para Power Wash Simulator, para Hulon Fallen Dynasty y el último para Sniper Elite 5. Bueno, antes de cerrar con el video vamos a mandar saludos y algunos comentarios de los videos anteriores. Un saludo para Verus Césaro, un saludo para Señor H, saludo para Pou5986, saludo para Iván Coria y saludo para Black Studio. Si ustedes quieren un saludo en el próximo video o una mención, comenten acá abajo para que los saluden en el próximo video. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta acá las noticias del video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, que me ayudan mucho con ese clic acá abajo en el botón de me gusta, me ayudan un montón. También comenten si quieren un saludo en el próximo video, comenten lo que ustedes quieran sobre el video. Suscríbanse y activen la campanita si son nuevos en el canal, que me ayudan mucho a seguir progresando y a seguir superándome a mí mismo. Quiero llegar a los 20.000 suscriptores, así que me ayudan mucho a esa meta que tengo de seguir creciendo con este canal y seguir trayéndoles contenido de mejor calidad cada vez. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.